Amigos de Novotecnología, en esta cabalgata de reunir casos y experiencias innovadoras, hoy volvemos a estar en Rosario para analizar una empresa que desarrolla tecnologías para el manejo de las malezas, de modo que a través del manejo de las malezas se pueden manejar mejor y más económicamente y con mayor seguridad las herbicidas. ¿Y quién nos recibe? Es Carlos Pérez. Hola Carlos, buen día. Buenos días. Gracias por permitirnos visitarte. Un placer y gracias por la invitación. Bien, la primera pregunta es, ¿por qué tanto interés en el desarrollo de plantas no genéticamente modificadas? ¿Cuál es la razón que hay detrás de todo esto? Bien, bien. La forma de mejorar los cultivos y mejorar las plantas evolucionó muchísimo a lo largo de los años. Inicialmente se hacía, y se sigue haciendo de hecho, un mecanismo de cruza de plantas de parentales y una selección de la mejor descendencia. En la década del 90 se empezaron a utilizar técnicas de modificación genética de plantas que permitieron introducir genes de otro organismo dentro de una planta y así conferirle un nuevo atributo. Y esto fue un salto tecnológico gigante, modificó la forma en la que hacemos agricultura, de una forma sorprendente. El punto es que esto hace que esas tecnologías aún hoy son muy costosas y toma mucho tiempo el desarrollo. Eh, Hablando de tiempo y de costos, ¿se puede desarrollar productos no genéticamente modificados en menos tiempo y menor costo? Seguro que sí, la verdad que por un lado las cuestiones de escala han ido permitiendo de que esto sea así y una nueva técnica que apareció en la última década y que de hecho fue objeto del premio Nobel en el año 2020, que se llama edición génica, permite hacer modificaciones muy precisas y muy sutiles en las plantas y en los animales también, en los genomas. Se llama edición génica, y lo que permite hacer es modificar como si fuera una letra de una palabra, de un libro entero. ¿Sí? Hasta ahora, si pensamos al genoma de la planta como un libro escrito de instrucciones, antes lo que hacíamos era barajar dos libros como si fueran cartas y sacar la mejor combinación. Después pudimos introducir un capítulo entero de un libro en otro, ¿sí? Como si uno pudiera introducir una receta de un postre en un libro de comidas. Con edición génica podemos cambiar una letra de una palabra de un capítulo de ese libro, sin modificar nada más. Perfecto el Y ejemplo, ¿eh? dale, Clarísimo. esto lo que hace es que en el primer ejemplo que teníamos de barajar dos libros, esto es algo que hacíamos naturalmente, tiene más de 10.000 años de historia, la comunidad no ve en eso un riesgo y esto lo aprueban las instituciones como el Instituto Nacional de Semillas en Argentina. Después, cuando aparecieron estas técnicas más novedosas que hacían que uno pueda poner un capítulo de un libro adentro de otro, se empezó a ver, bueno, esto no será riesgoso, ¿sí? Y si ese Ujú. capítulo del libro no se inserta justo entre otros dos capítulos, sino que me interrumpe un capítulo del libro que era importante y ya no lo puedo leer. Entonces, se hicieron todos los mecanismos para evaluar estos riesgos y para ensayar cómo quedan estos genomas, estos libros terminados, que hicieron que el proceso sea muy largo, más de 15 años muchas veces, y muy costoso. Estamos hablando del orden de los 100 millones de dólares. Ujú. Cuando aparecen las técnicas de edición génica, que nos permiten cambiar una sola letra con gran precisión, dice, bueno, acá no hay riesgo. De hecho, esto de que cambie una letra es algo que ocurre en la naturaleza. Ocurre, ¿Sí? mira, claro. Así como ocurre en las de editoriales, que aparece algún error de tipeo de una letra, bueno, también ocurre en la naturaleza que las plantas tienen mutaciones y esas mutaciones generan un cambio que puede ser beneficioso. Esto ocurre.
Con edición génica logramos esto de una manera muy rápida, la mitad del tiempo, en 5 o 7 años tenemos un producto en el mercado, y con un costo que es 10 órdenes, un orden de magnitud por debajo, 10 veces más bajo que el de las plantas genéticamente modificadas. Y con ese cambio de la letra hacen que el mayordomo no sea el asesino o que de pronto sea el detective, eh, pero también que la planta sea más o menos resistente al herbicida del caso. Ustedes se dedicaron entonces en BioEuris al desarrollo de plataformas dedicadas a eso. Exactamente, sí. Empezamos la empresa con un proyecto en particular que estaba relacionado a tecnologías para soja, y nos dimos cuenta que estábamos generando una estructura del orden de las plataformas y que eso cambiaba de alguna manera el modelo de negocios, porque nos permite hacer esto en más de un cultivo, en más de un sitio blanco de herbicidas y de alguna forma en serie, ¿sí? Y entonces generamos dos plataformas de trabajo distintas que están completamente interrelacionadas. Una se llama EURIC y hace evolución dirigida de proteínas y hace esto que veíamos recién, Eduardo. Buscamos racionalmente qué letra hay que cambiar y en qué palabra hacerlo para que esa planta sea resistente a un herbicida. ¿A cualquier herbicida? No. Utilizamos herbicidas que sean de baja toxicidad y que tengan bajo impacto ambiental. Porque hay cerca de 350 herbicidas registrados, pero no usamos los 350. Usamos aquellos para los cuales hay tecnologías desarrolladas. Y esto Esa lo que es hace. Euric. Exactamente, esa es Euric. Y lo que hacemos ahí es descubrir qué letra hay que cambiar, qué mutación hay que introducir en la planta, ¿sí? Y Y lo hacemos de entonces una forma. el papel de la otra, swap. El papel de swap, que está completamente relacionada, es introducir ese cambio en la planta, ¿sí? Una descubre qué letra hay que cambiar y la otra cambia dentro de la planta por edición génica, ¿sí? Esas son las dos plataformas que tenemos, con las ventajas que la primera de las plataformas utiliza microorganismos para trabajar. Los microorganismos se duplican en el curso de una hora. Es decir, si uno pone en un tubo de ensayo una bacteria, a la noche, a la mañana tiene 1.000 millones de las bacterias idénticas a esa, ¿sí? Y entonces puede ensayar miles de millones de cambios, hacer lo que se llama una biblioteca de mutaciones, en el curso de una semana. Algo que en el campo hubiera ocurrido naturalmente en las plantas a lo largo de años y cientos de hectáreas. Nosotros hacemos una placa de Petri de 12 centímetros de diámetro en el curso de una semana. Y de ahí, ¿qué obtenemos? La información de qué es lo que hay que cambiar para que ese gen de la planta sea resistente. Pero lo hacemos en microorganismos. Cuando sabemos qué Claro. es lo que hay que cambiar, movemos esta información a la segunda plataforma y entonces modificamos una planta para que tenga ese cambio que descubrimos en Euric. Con otra ventaja importante. Interesantísimo, una complementación entre las dos. Exactamente. Y la gran ventaja que tiene nuestra plataforma de edición génica es que podemos trabajar sobre variedades elite de los semilleros. Y entonces, en el proceso habitual que tiene el semillero de mejorar sus cultivos, ¿sí? de generar variedades mejores todos los años, nosotros nos acoplamos en ese proceso y le sumamos la tecnología sin frenar el desarrollo natural del mejoramiento, ¿sí? Estos desarrollos hoy día, ¿dónde lo pueden aplicar? ¿En qué cultivos están ya trabajando? Nosotros tenemos 4 cultivos principales en los que venimos trabajando desde hace 6 años prácticamente: soja, sorgo, arroz y algodón. En el caso de sorgo y de arroz, ya tenemos plantas editadas que están en ensayos a campo, en este proceso de ensamblado con el programa de mejoramiento que te mencionaba antes con las compañías de semillas, con los breeders. Ujú, ujú. ¿Hay otros productos en el pipeline? La tecnología que nosotros estamos desarrollando es aplicable a otros cultivos y de hecho alfalfa, maíz es un cultivo muy importante, maíz, girasol, hay una serie de cultivos que hasta ahora, como el girasol o el maní, han quedado afuera de las tecnologías GMO que se desarrollaron antes
y que es interesante la nueva técnica de edición génica para aprovechar e incorporar las tecnologías. Hay dos temas que me llevan directamente a planteártelo. Eh, por un lado, el tema de la propiedad intelectual, cómo administran ustedes el conocimiento que está puesto en cada uno de los desarrollos. Y por lo que vos decís, el modelo de negocios de ustedes es el modelo B2B, de modo que cómo resuelven el intríngulis de licenciar el producto, en el qué tiempo, en qué regiones. Bien, están claramente relacionadas estas dos cosas que mencionás. Excelente, Eduardo, las preguntas. En lo que respecta a propiedad intelectual, las mutaciones que nosotros identificamos pueden ser patentadas, ¿sí? Cuando uno patenta algo, tiene que tener altura inventiva, tiene que ser nuevo y tiene que tener aplicación. Y el método que nosotros utilizamos para descubrir e introducir estas mutaciones en plantas reúne las tres condiciones. Así que esa es una técnica. De hecho, tenemos patentes presentadas en forma provisional por el momento en Estados Unidos, ¿sí? Aquí se ajusta algo interesante de lo que vos mencionás, los territorios, ¿sí? Presentamos las patentes en Estados Unidos, hay un convenio, un tratado de patentes internacional que, por el medio del cual uno presenta en un país y puede hacer fases nacionales en otros, ¿sí? Y ahí los países target que más nos interesan son los países productores de alimento, que son Brasil, el gran motor de América Latina, es en este momento el país que tiene mayor producción, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Uruguay, son países de importancia en Bien. cuanto a... Sí. Y Y, respecto del modelo de negocios, de las alianzas que vos mencionabas, para nosotros es fundamental tener una relación muy, muy temprana y cercana con los semilleros, ¿sí? Nuestro cliente inicial es una empresa de semillas que tiene el germoplasma, este libro completo que mencionábamos al principio, ya editado, de alguna manera ya listo, al cual hay que cambiarle una letra para que se pueda usar un determinado herbicida. Y entonces nosotros hacemos la relación lo antes posible con el semillero que sabe cuáles son los problemas de su cultivo. Y hacemos un proyecto juntos para mejorarlo. Y ellos son los que después producen la semilla y se la llevan al productor en el campo que la va a sembrar, ¿no? Y entonces ahí se atan las dos cosas. Hacemos acuerdos con las empresas de semillas que reconocen la propiedad intelectual nuestra sobre la tecnología y vamos juntos al mercado donde el productor es el que compra la bolsa de semillas con la tecnología de BioEuris y en ese precio que paga por la bolsa hay un diferencial, un premium value que tiene que ver con la tecnología que antes no estaba. claro. Y esa es la fuente de nuestros ingresos finalmente. Hay una cosa de la cual ya soslayaste recién, es cómo miran ustedes el mercado, es decir, su estrategia de internacionalización. Sí, sí, acá te diría que hay dos puntos interesantes para este capítulo, ¿no?, de la internacionalización. Hago uno breve desde lo técnico. Nuestro laboratorio principal está en Rosario, tenemos un segundo laboratorio en Estados Unidos, en San Luis, que es Sí, de alguna manera un hub de agrobiotecnología de los más importantes del mundo y uno de los más importantes de Estados Unidos también. Eh, el sentido de tener un segundo laboratorio allí es poder realizar algunas tareas que en Argentina todavía nos resultan muy dificultosas por la poca fluidez en la compra de insumos. No es sencillo hacer algunas tareas de investigación y desarrollo que requieren mucha dinámica en Argentina. Y biología molecular es uno de esos terrenos. seguro. La otra parte de la internacionalización es, en general nos ocurre que a todas las startups tecnológicas, nuestro mercado tiene que ser global. Estamos hablando de inversiones altas, con un alto riesgo, que tienen un retorno de esa inversión si los mercados son globales, ¿sí? Y acá hay dos partes que se abren. Por un lado,
las tecnologías que nosotros desarrollamos funcionan o tienen como aplicación los países que mencionábamos recién: Estados Unidos, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, ¿sí? Entonces, en todos esos países es interesante tener socios semilleros, tener socios químicos, para poder introducir estas tecnologías y que ellos produzcan granos con nuestra tecnología. Y el otro punto que tiene esto tiene que ver también con los países que son importadores de alimentos, Claro. ¿sí? Y este es otro punto interesante a analizar, porque es lo que nos lleva a tener regulaciones internacionales. Pero básicamente nuestra proyección internacional está en autorizar o aprobar nuestros productos en los países productores y luego en trabajar sobre los países consumidores que van a importar estos granos. Sostener esta dinámica tecnológica, y además poner una pata en laboratorios, en Estados Unidos, obliga a tener un equipo profesional muy ágil y que además, de ágil tenga conocimiento y se proyecte. Contanos cuál es el equipo profesional de BioEuris en este momento y qué esperan ser. Bien, bien, sí, esto es importantísimo. El capital realmente de las startups en general está, no está en sus equipamientos o en laboratorios físicos, sino en la gente que trabaja. Y Ujú. esta cualidad que vos decías de un equipo ágil es fundamental. La investigación eh, es muy dinámica, cambia continuamente. Uno plantea una estrategia y la tiene que ir cambiando continuamente para lograr el resultado que está buscando. No es como una etapa de producción donde uno hace algo bien y se preocupa por la calidad, ¿sí? Sino que acá hay que estar continuamente haciendo modificaciones. Tenemos un equipo que hoy es de 15 personas. El líder de la empresa, el CEO, es Lucas Lieber, que conduce todo el equipo técnico. Más de la mitad de los profesionales que trabajan con nosotros tienen un doctorado como grado, es decir, son profesionales con un doctorado. Y tenemos un sistema de gestión que nos ha permitido organizar la empresa e ir creciendo ordenadamente. No, tenemos normas ISO certificadas, de hecho, para esto. Y eso ha permitido que la empresa funcione aún durante la pandemia en forma remota. Continuamos Seguro. trabajando, incluso incrementamos la cantidad de profesionales trabajando con nosotros, y aún hoy mantenemos una cierta parte de la empresa trabajando en forma remota, lo cual nos permite deslocalizarnos de alguna manera, una de las virtudes Seguro. de la pandemia. En el caso, además de CEO, sos responsable de la estrategia pero esta pregunta es tal vez la que este, más nos esté interesando. ¿Dónde está tu frontera tecnológica? Si yo en este momento te preguntara cuál es tu prioridad, cuál es a dónde sentís el principal challenge tecnológico para BioEuris. Bien. Una breve corrección de lo anterior. No soy el CEO actualmente de la empresa, sino lo que es Lucas Lieber, como te mencionaba antes. Ah, Yo soy tenés razón, es verdad. fundador y director Disculpas con de Lucas. la empresa. No, no, por eso, para aclararlo. Creo que uno de los principales desafíos que tenemos ahora desde lo técnico tiene que ver con poder escalar esto en cuanto al número de cultivos y y mutaciones de descubrir. Hemos logrado, y para nosotros es un orgullo realmente, llegar a tener plantas editadas de sorgo y de arroz en el campo en este momento, en acuerdo con distintas empresas con las que venimos trabajando. Y te diría que el desafío desde el negocio va a ser tener estas plantas ya en los galpones de los productores en breve. Pero desde lo tecnológico, como lo planteabas, creo que pasa por poder editar líneas elite de los semilleros en forma sencilla, y por eso acelerar el proceso de introducción de nuevas tecnologías.
Lo cual tiene mucho que ver también con lo de la propiedad intelectual que mencionabas antes, Claro, porque en la medida que uno va innovando rápidamente y ofreciéndole nuevos productos, el riesgo de que no se respete la propiedad intelectual, no sé si es más crece. bajo, pero tiene menor impacto. Claro, 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 es verdad. En ese sentido, y ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, decime tu visión a 3 años, ¿dónde querés dónde quisieras que BioEuris esté? Bien. Eh, En 3 años vemos un futuro muy promisorio para BioEuris porque vamos a tener los primeros productos en el mercado, ya en ventas, arroz y sorgo entre el 2026 y el 2028, que son 3, 4 años, van a estar en el mercado. Eh, Seguro en Argentina, probablemente también ya hagamos el lanzamiento en ese momento en Brasil y en Estados Unidos, y eso va a cambiar completamente la dinámica de trabajo de BioEuris. Y a su vez, planificamos una etapa de mucho crecimiento en nuestro laboratorio en Estados Unidos y lanzar productos allí. Una de las empresas con las cuales venimos trabajando en sociedad, que es Albo, una empresa global química, pero de origen norteamericano, nos está acompañando en este proceso y nos va a dar una velocidad que en 3 años va a estar completamente manifiesta. La empresa va a tener un crecimiento entre 5 y 10 por, diría, en cuanto a sus capacidades en los próximos 2 a 3 años. ¿Hay alguna pregunta que te debía formular y me olvidé de hacer? No, Eduardo, creo que abarcaste muy bien todos los temas que fuimos pasando y que sirve para entender qué es lo que hacemos y a dónde estamos yendo. En ese caso, gracias, Carlos, por este tiempo que nos has dedicado y gracias desde ya porque nos has permitido publicar tu mail y el sitio de donde BioEuris pueden encontrar. Seguramente los miembros de la comunidad de innovadores recurrirán a vos para tener más información. Y desde luego nos vamos a ver muy pronto cuando ya alguno de los productos del pipeline esté en el lanzamiento. Gracias, Carlos. No, muchas gracias a vos, un placer, Eduardo.